vamos a terminar de tratar, vamos a tratar con farmacia. Comenzaríamos también. Bueno, habíamos quedado acá la clase pasada, que era el tema del horario de funcionamiento. Como yo les comentaba la clase pasada, las farmacias tienen un horario que deben cumplir, no es un establecimiento, no es un comercio que uno decida cuándo abre, cuándo cierra y en qué horario, sino que hay que cumplir con lo que establece el ministerio. Y también se debe cumplir con el turno cuando estamos en la semana de turno, que ahora vamos a ver cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo que dice el decreto 230 del año 87? Que las farmacias que no se encuentren comprendidas en el turno respectivo, o sea, cuando no están de turno, deberán abrir en el horario de 8 a 20 y los sábados de 8 a 13 horas. Esta obligación se vino a ratificar también en el decreto 65/013. Ahora, cuando la farmacia está de turno, que esto comprende desde el sábado a la hora 8 hasta el viernes siguiente a la hora 22, las farmacias deben abrir obligatoriamente de 8 a 22. ¿Ok? Entonces se agrega trabajar los domingos de 8 a 22 y se agrega el pico ese de 20 a 22, para el cual tienen que estar abiertas. Lo que sucedía, o la leyenda urbana que dice que no existen más los turnos, es porque en realidad antes del decreto para la defensa de la competencia que les comentaba el otro día, cuando una farmacia estaba de turno, el resto tenía la obligación de cerrar. Entonces solo podían funcionar en esos horarios y esos días las farmacias que estaban de turno. En esos horarios y esos días me refiero a 20 a 22 y los domingos. Lo que vino a derogar ese decreto es la obligatoriedad de cerrar. O sea, si la competencia quiere estar abierta, puede abrir. Pero cuando uno está de turno, sí o sí debe cumplir con la semana de turno y estar abierta en todo ese horario. Y después el servicio nocturno permanente es el que se realiza entre las 22 horas y las 8 del día siguiente. Para esto hay que hacer una solicitud especial, no es que yo decido tener servicio nocturno, empiezo a abrir en ese horario y no pasa nada. Es un trámite que se debe hacer ante el ministerio tiene que autorizar este servicio nocturno y bueno, si realmente nos autoriza, lo mismo, no puede ser que porque un día está enfermo el nochero, se cierre la farmacia, o sea, tenemos que asegurarnos que siempre haya personal disponible para cumplir con ese horario. Yo me pasó una vez en la farmacia antes de ser cadena que un día el encargado se olvidó que estábamos de turno y cerró a las 20 y la farmacia cercana, competidora, nos denunció por haber cerrado antes cuando estamos de turnos. Entonces sepan que hay gente que está muy pendiente de si la farmacia cumple o no con el horario, entonces bueno, hay que cumplirlo y hay que respetarlo. Y cuando estamos con servicio nocturno permanente, el servicio puede realizarse con las puertas abiertas o cerradas. O sea, no es obligatorio dejar pasar a los clientes al salón, se puede atender por una ventanita, como de hecho es lo que hacen todas. Eso está permitido, ahí no hay que hacer ningún trámite ni nada, está permitido que en ese horario se pueda atender desde la puerta, digamos, pero siempre va a tener que estar la cruz de turno encendida si estamos con servicio nocturno, porque es un elemento de visualización que facilita que las personas sepan que esa farmacia está abierta. Bueno, esto es lo que Y yo una les... Sí, pregunta, ¿cómo se manejan, por ejemplo, las farmacias que tienen 24 horas? es eso, estás abierta de 22 a 8 y después de 8 a 22. Pero tuvieron que tramitar, o sea, el 24 horas es el horario habitual más abrir de 20 a 8. Pero no se dice que está de turno, sino es como su horario de la farmacia. Algún día igual vas a estar de turno, capaz que no, en la práctica no te das cuenta porque está siempre abierta, pero hay una semana en que a esa farmacia le toca estar de turno. Claro, y tienes que tramitarlo porque en realidad vos deberías cerrar cuando la otra está de turno y no lo haces. No, eso era antes. Mira, es esta transparencia que está acá.
A partir del año 2000, las farmacias que no se encuentren de turno podrán permanecer abiertas en dichos horarios si lo entienden conveniente. O sea, vos antes del año 2000 tenías la obligación de cerrar. Si no estabas de turno, obligatoriamente tenías que cerrar los domingos y a las 20 horas. A partir del año 2000, si vos querés abrir, nadie te va a decir nada. Pero cuando te toque la semana de turno, que en algún momento te va a tocar, porque eso ya, cuando haces el trámite de habilitación, el ministerio te dice en qué rotación de los turnos te toca, ahí, nada, tenés que abrir, lo que dice acá, independientemente de la liberación horaria autorizada, el turno debe cumplirse cuando le corresponda. Ya entendí, gracias. ¿Ah? Y después, puede suceder que estés imposibilitado de realizar un turno por una razón de fuerza mayor. Esto se deberá comunicar previamente al ministerio, indicando cuál es el establecimiento que cubrirá ese turno. A nosotros, lo mismo, cuando la farmacia no era cadena, yo tenía una que estaba en una zona roja, bastante complicadita, entonces el mismo propietario tenía una en una zona bastante más céntrica y que abría las 24 horas. Entonces se logró la autorización del ministerio para cerrar mi sucursal, que era complicada, y que el turno lo cubriera esa otra, que era del mismo dueño y era relativamente cerca y estaba en una zona un poco más amigable. Pero todo modificación en el horario, ya les digo, hay que pedir autorización al ministerio. No es como no sé, una tienda de ropa que vos decís, bueno, mañana cerramos porque es feriado, porque estoy enferma y no tengo quien me cubra. No. Si se cierra, será un cierre temporario y hay que pedir autorización. Y si no, hay que tratar de ver quién puede cubrir el horario. Bueno, y por último, para ir redondeando este tema, está el tema de las sanciones. Vamos a ver que si cometemos algunas cosas, ojalá nunca les pase, pero bueno, para que no nos pase tenemos que saber cuáles son las infracciones graves y leves. Sí. O sea, esto de que hay farmacias que les toque estar de turno tiene que ver con que siempre esté disponible una farmacia, sin importar Exacto, la hora. por barrio o por zona, sí. Ah, por zona, pero yo, ¿cómo sé cuál es la farmacia que está de turno? Bueno, vos tenés que ir, sí. Todas las farmacias tienen obligación de tener un cartel con los turnos. Lo vimos en una de las primeras transparencias de lo que tenía que tener el local. Vos tenés que tener siempre la cruz sanitaria. ¿Te acordás que decía algo así como con una llave de luz independiente y un cartel de turno que también tiene que tener una llave de luz independiente? Entonces se supone que, no sé, vos tenés una farmacia en la esquina de tu casa que está cerrada y precisás saber cuál está de turno, debería haber un cartel luminoso que dijera farmacia de turno El Arbolito, en Avenida Brasil y Libertad, no sé. Tiene la obligación, la que está cerrada, de decir cuál es la farmacia más cercana de turno. Ah, me había olvidado que lo habíamos visto, perdón. No, capaz que le pasé por arriba. Estaba, pero en detalle no entré al tema del cartel, hablé de la cruz sanitaria. Pero lo del cartel es importante. Y tiene que ser luminoso, porque si vas de noche, tenés que asegurarte que las personas lo puedan ver. Sí, lo que pasa es que en las zonas céntricas de la ciudad, como hay tantas farmacias que funcionan 24 horas, no tiene tanta relevancia, pero en las zonas periféricas, donde hay menos densidad de farmacias, tener en la farmacia la indicación de cuál es la que está de turno es fundamental. De hecho, en una época eso también salía en el diario. Ahora cada vez la gente compra menos diario. Yo no sé si en internet hay alguna página que también lo tenga, capaz que el centro de farmacias lo publica. Pero sí, los turnos, toda farmacia tiene un turno. Lo que pasa es que acá lo que se trata no es de cuándo puedo abrir o cuándo puedo cerrar, es cuándo tengo obligación de abrir. Cuándo no puedo cerrar, eso es lo que establece el turno. Si no, fuera de eso, podrías estar virtualmente las 24 horas, 365 días del año. El tema es que los días que tenés asignado tiene que estar abierta en ese horario. Y si no, tenés sanciones graves, ¿no? Sí. Bueno, a una de las mías del 1 de mayo le tocó turno. Y bueno, los pobres empleados tuvieron que ir. Estábamos de turno y era 1 de mayo y nada. Cobraron extra, ¿no? Obviamente, pero nada, tuvieron que ir.
Cuando toca, toca, no hay forma de zafar. Bueno, volviendo al tema de las acciones, de las sanciones, tenemos las infracciones graves. Una de ellas es tenencia de medicamentos con la cruz del ministerio. ¿Qué son estos medicamentos? Bueno, son los que se preparan para ser distribuidos en ACE. Por eso tienen la cruz del Ministerio de Salud Pública, una cruz sanitaria. Tener en una farmacia comunitaria, que es un establecimiento privado, medicamentos fabricados para ser distribuidos a través de salud pública es una infracción grave. También tener medicamentos no elaborados en el país y que no tengan autorización del ministerio, o sea, vender medicamentos que no están registrados en el país, también es una infracción grave. Esta otra que les voy a decir ahora es algo re común y la gente no lo entiende, y sin embargo vean que está puesto como infracción grave, ¿no? O sea, no hay dos lecturas. Tenencia de muestras gratis sin justificación adecuada. Las muestras gratis, ya lo vamos a ver en unas clases, son un tipo de publicidad. Se hacen para que el médico pueda probar el tratamiento en los pacientes y evaluar si funciona, si no funciona. Bueno, están diseñadas específicamente para que el médico las pruebe en sus pacientes. Entonces, no deberían existir muestras gratis en las farmacias porque no hay médico que prescriba, por lo tanto nadie debería regalar medicamentos en una farmacia comunitaria. Yo he visto, por supuesto me gané el odio de los empleados cuando vinieron los más contentos a mostrármelas y les dije, ¿qué hacen esto? Sáquenlo, por favor. Bueno, como siempre, mostrando el decreto y mostrando lo que está mal. No, pero vino el visitador y las dejó de regalo. Bueno, sí, sáquenlas, por favor, sáquenlas, esto no puede estar acá. Es una infracción grave. Si viene una inspección del ministerio y me encuentra esas muestras médicas, me va a preguntar qué está haciendo esto acá, por qué usted tiene una caja con muestras médicas, y la verdad que no hay justificación. Y no se me ocurre. Bueno, es lo que te digo, no se me ocurre una justificación adecuada por la cual hubiera muestras gratis. No sé. Las muestras médicas están dirigidas al cuerpo médico. No hay médicos en la farmacia porque, por definición, la farmacia no puede tener ningún médico cerca. Entonces, no hay cómo justificarlo. Por eso, Patricia, hiciste muy bien en decir que era un disparate que estuvieran ahí. Si les traen muestras médicas a la farmacia y se las regalan a los empleados, que se las lleven a la casa y no las dejen ni un minuto en la farmacia. Ustedes no pueden evitar que vaya un visitador médico y les regale a todos los de la farmacia cosas. Bueno, pero que no estén en una caja en la farmacia, que se las lleven. Sí. Honestamente, no deberían ir los visitadores médicos a la farmacia, ¿no? Pero bueno, sí, yo siempre me pregunté qué hacía un visitador médico ahí, pero no me lo supieron responder. El visitador médico, como su nombre le indica, visita a médicos, ¿no? Pero bueno, sí. Es un vendedor, la realidad es que es un vendedor. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Bueno, tratar de fidelizar a los que dispensan medicamentos en las farmacias para ver si logra vender más. A ver, la estrategia no es que sea mala, es su estrategia, pero desde el punto de vista sanitario es incorrecto. Y es una infracción grave. Pero no lo dice Patricia ni lo digo yo. No sé si les quedó claro que arriba dice los artículos donde dice cuáles son las infracciones graves. No es que el ministerio considera, interpreta que es grave. No, lo dice la normativa. No hay dos interpretaciones acá. Esto es importante que lo tengan claro. O sea, no es que nos parece, en otros casos hay jurisprudencia, no, en este caso es el propio decreto 801/86, el decreto 238 del 87 y el 94 del 88 que dicen claramente que en estos tres tipos de farmacias no puede haber muestras médicas. No sé cuál es la parte que la gente no entiende. Entonces, sí. Si llega a ver ustedes como directores técnicos, no se lo pueden permitir porque la sanción va derecho a ustedes. Ustedes son los que no pueden permitir que existan muestras médicas en las farmacias. ¿Se entendió esto? Además hay yo ya les mencioné y lo reitero, y cuando veamos medicamentos estoy segura que Carla se los va a volver a decir. Se está como poniendo de moda a fuerza del marketing o de internet, la televisión o qué sé yo, que existe la categoría de venta OTC, que es over the counter en inglés,
que es como un venta libre que existe en otros países, que es libre, o sea, se puede vender en absolutamente cualquier lado. Eso en Uruguay no existe, esa categoría de venta en Uruguay no existe, los medicamentos se venden en farmacias. Entonces, que te vengan a decir, pero es un OTC, no pasa nada si regalo las muestras, si lo vendo no sé dónde, no, chiquilines, no. Ya estamos llegando al final, quedan 2 transparencias. Ya vimos toda la reglamentación de farmacia comunitaria y en ningún lado dice ni que se pueden vender en cualquier lado que no sea farmacia, ni que por ser de esa categoría de ventas se saltan las infracciones. Esa categoría no existe. Y se los digo porque acá con Carla nos han preguntado varias veces sobre el tema y bueno, les decimos esto mismo que yo les estoy comentando ahora. Pero no sé, la gente está creída de que existe eso y que entonces es una categoría especial que se puede saltar todas las normas porque son inocuos o no sé qué es lo que le ven a esos productos. Bueno, otra infracción grave, sí. Lo que es grave es tenencia de muestras gratis de medicamentos, ¿no? Quizás de otro tipo de productos. No, de medicamentos, sí, los perfumes y eso no pasa nada. Hidratantes sin nada, se puede. Sí, eso se puede. El problema son los medicamentos. Ahí va, bárbaro, gracias. No, por favor. Dispensación de medicamentos vencidos, esto es un horror. Como ya vimos, somos responsables de que haya un sistema de calidad en la farmacia, por lo tanto tenemos que tener un procedimiento para hacer el control de stock, el control de vencimientos, y no puede pasar que tengamos medicamentos vencidos. De hecho, cada laboratorio tiene su metodología de cuándo hay que... A ver, sepan que los medicamentos se pueden canjear, no es dinero que uno pierda. Cuando se están por vencer, dependiendo del laboratorio o la droguería, algunos es 2 meses antes, otro es 1 mes antes. Cada uno tiene su especificación de cuándo te aceptan para canje los productos, pero sepan que los aceptan para canje. Entonces, con más motivo no hay ninguna necesidad de tener medicamentos vencidos. Entonces, con el criterio ese que tiene cada droguería o cada laboratorio, nosotros vamos sacando del stock para venta esos productos, los segregamos, los canjeamos cuando llegue el momento, pero de esa forma nos aseguramos de no tener a la venta productos que estén vencidos. Es gravísimo. Bueno, dispensación errónea de medicamentos ocasionando enfermedad grave o muerte, creo que no hay ni que explicarlo. Lo mismo, tenemos que tener un sistema de calidad, tenemos que asegurarnos que se minimicen los errores de dispensación, que ante cualquier duda que tengan las personas, si nosotros no estamos, que nos llamen y nos consulten. Y la instrucción más sencilla es, mira, si no te puedes comunicar conmigo, no lo vendas. Sencillamente, no entendés la letra de la receta, no está la concentración, me llamaste, yo no te pude responder, lo que sea, decirle a la persona, mire, discúlpeme, no se lo puedo dispensar. ¿Tá? Pero siempre tratemos de actuar con sentido común y con criterio, porque dispensarle mal un medicamento a una persona puede terminar en la muerte, no es una pavada. Entonces, de nuevo, no es para asustarlos, es simplemente tener procedimientos y tener controles para evitar que esto suceda. Y si llega a suceder, poder demostrar que realmente fue un error, pero que teníamos varios mecanismos como y que funcionaron, bueno, solo en algún lado se quebraron esos mecanismos, pero bueno, que teníamos todo controlado como para que no pasen estas cosas. Bueno, y otra infracción grave es la tenencia de unidades de especialidades farmacéuticas de las que no se pueda probar la fuente de adquisición legítima. Por eso yo les decía el tema de que tenemos que tener alguna copia de las facturas o acceso a las facturas que demuestren de dónde se obtuvo esa mercadería. Porque bueno, el ministerio puede hacer una inspección, puede solicitar facturas y si no las tenemos, si no podemos demostrar dónde obtuvimos esa mercadería, estamos ante una infracción grave. Bueno, este primer párrafo acá lo vamos a ver en breve, seguramente en la clase que viene, cómo es en la práctica, pero lo que dice es que no se dictará resolución sancionatoria, o sea, no nos van a sancionar sin previa vista a los titulares del establecimiento y al director técnico. ¿Qué es una vista? Bueno, nos van a mostrar esas observaciones y nos van a dar un plazo para que hagamos los descargos.
nos van a decir, por ejemplo, no se encontraron las facturas de los medicamentos controlados, entonces nosotros vamos a decir, claro, no estaban en el establecimiento porque las tenía el contador, pero acá estamos presentando las facturas de los últimos 3 meses y compramos en droguería Eduardo Chiape todos los controlados, no sé, por decir algo, ¿no? Entonces uno presenta los documentos o la evidencia para levantar esa observación antes de que me sancionen, ¿no? Si yo no logro demostrar o no logro solucionar la observación, por supuesto que va a venir la sanción. Para las infracciones no graves, no sé, el cartel de la cruz sanitaria estaba con la luz apagada, entonces la gente no se enteró que la farmacia estaba de turno. Bueno, nos van a intimar al propietario y al director técnico a corregir esa infracción comprobada. Vamos a tener que instalar la llave y asegurarnos que la bombita no esté quemada y que funcione. Entonces, bueno, la primera vez es con una intimación y te dan un plazo para que lo corrijas. Si hay reincidencia, puede haber multa, puede haber una clausura temporaria y si ya es sistemático la infracción, posiblemente sea la clausura definitiva del establecimiento. En el caso de las infracciones graves, se van a incautar los artículos que estén en infracción, van a venir multas y también van a clausurar el establecimiento de forma temporaria o definitiva. E incluso se pueden dar en una infracción grave se podrían dar las 3 cosas a la vez: que me quiten la mercadería, que me multen por tenerla y que me clausuren la farmacia. Entonces, bueno no es la palabra, pero lo alentador, no sé, de esto es que por suerte respondemos de forma solidaria, si se acuerdan, director técnico y propietario, lo cual para este tipo de cosas ayuda, porque el propietario tampoco quiere verse metido. Tratan de llevar las cosas al límite, pero llega un momento que no quieren verse metidos en un problema, entonces ahí mágicamente aparece la plata para arreglar ese techo que estaba mal, o para tapar el agujero del water que habían hecho en el laboratorio, o bueno, lo que se les ocurra, cuando lo llevan al límite se soluciona. Porque si dependiera solo de nosotros, la verdad que tendríamos mucho menos herramientas para poder defendernos ante la autoridad. Bueno, esta es la última, de farmacia comunitaria y homeopática y rural. No sé si tiene alguna duda así general, algo que quieran. Bueno, ahora vamos a arrancar con farmacia de segunda categoría o farmacia hospitalaria, que como tiene una reglamentación en particular, lo vemos como un poquito separado, porque aparte tiene bastantes diferencias con la farmacia comunitaria. Entonces, bueno, merece ser tratada de forma separada. Bueno, si nos basamos o si recordamos el decreto ley 15.703, la farmacia hospitalaria es un establecimiento no comercial, a diferencia de la comunitaria que claramente decía que era un establecimiento comercial. En este caso dice que es no comercial, que integra la segunda categoría, destinado a dispensar exclusivamente los servicios farmacéuticos a los pacientes ambulatorios o internados, ya sea del hospital, el sanatorio o la policlínica, propiedad del Estado o particulares, o de las instituciones privadas que prestan asistencia médica colectiva y las policlínicas privadas gratuitas. En el año 2003, el decreto 28, que vino a reglamentar, porque hasta antes del 2003, como no había una reglamentación específica, se seguían los lineamientos de la farmacia comunitaria, pero vamos a ver que tienen bastantes diferencias, entonces no tenía sentido. Bueno, en el año 2003, el decreto 28 definió el servicio de farmacia de una institución como el servicio general, integrado funcional y jerárquicamente al grupo de servicios hospitalarios, siendo su cometido todo lo relacionado con el medicamento y afines, velando por el empleo racional y adecuado de los mismos, tanto en el plano asistencial como preventivo, docente y de investigación. Vean el montón de funciones que se definen para el servicio de farmacia. Es mucho más que la dispensación de los medicamentos. Bueno, ¿cómo está integrado este servicio de farmacia? Va a haber una unidad de distribución
que está definida como el establecimiento no comercial destinado al suministro de medicamentos, productos químicos, dispositivos terapéuticos, destinados al servicio de farmacia de la propia institución, ¿no? O sea, esa es como una droguería, llamémosle entre comillas, pero obviamente va a nutrir únicamente a su institución. Y comprende los depósitos, las proveedurías, el sistema de distribución interno y externo de la institución y los medios de transporte que se utilicen. Todo eso queda bajo el ámbito de la unidad de distribución. Después está la farmacia propiamente dicha, que está constituida por los locales, las instalaciones, el stock y el ámbito donde se realiza la dispensación de medicamentos y productos afines, tanto para los pacientes ambulatorios, o sea, los que retiran la medicación pero se van para su casa, como los que están internados. Luego hay un área de farmacia clínica, que puede comprender las unidades de dosis unitaria, de reconstitución de citostáticos, de monitorización de medicamentos, de preparación de soluciones parenterales, de radiofarmacia y de preparación de soluciones para diálisis. Obviamente el área de farmacia clínica y otras áreas que vamos a ver más adelante van a depender del tamaño de la institución y de lo que se dedique, porque en una policlínica donde solo hay consultorios, no voy a tener esta área porque no hay necesidad de reconstituir citostáticos ni de hacer monitoreo de medicamentos, ¿no? Pero dependiendo del tamaño de la institución y de dónde esté situada, o si se trata de una sede o de una filial, de una casa central o de una filial, va a ser la cantidad de estas unidades o de áreas que se tengan. Bueno, un área de preparación que comprende las unidades de preparaciones magistrales, el fraccionamiento de productos químicos, la preparación de soluciones antisépticas y desinfectantes. Vean que todos productos de limpieza, digamos, que se usan en la propia institución, también dependen del área del servicio de farmacia hospitalaria. Bueno, un servicio de información de medicamentos que será responsable de informar y evacuar las consultas al personal de la institución y a los pacientes asistidos en los aspectos técnicos relativos al medicamento y a su uso. Pero además de este rol, se debe reportar al Centro Nacional de Farmacovigilancia las reacciones adversas que se detecten en la institución. O sea que también van a ser el vínculo con el Ministerio de Salud Pública y el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Bueno, las funciones administrativas que existen en el servicio de farmacia es participar en el proceso multidisciplinario de selección y compra de medicamentos bajo el criterio de eficacia, seguridad, calidad y economía. Esto es bien importante y muchas veces no nos tienen en cuenta los químicos farmacéuticos increíblemente para la selección de medicamentos. Y suele ser un criterio de definición entre el contador y los médicos, contadores y médicos, que usando algún criterio técnico, pero básicamente por costo terminan definiendo. No siempre, si bien obviamente el decreto dice que debemos participar, no siempre somos invitados a participar de esa selección. Bueno, velar por el mantenimiento de la calidad original de los medicamentos y controlar su periodo de validez, la forma correcta de almacenamiento, conservación, custodia, distribución y dispensación. Esto sí, claramente es un rol del químico farmacéutico y es el mismo que teníamos en la farmacia comunitaria, lo tenemos también en la hospitalaria. Implantar un sistema de información sobre medicamentos que proporcione datos objetivos tanto al personal sanitario como a la población que se asista en la institución. También realizar estudios de uso de medicamentos dentro de la institución y disponer de información relativa al gasto que se realiza en medicamentos también dentro de la institución. También perdón. Bueno, se me fue. Bueno, se me fue que ahora no sé ni por dónde estoy. ¿Por qué se te fue? No sé, porque apreté el botoncito diferente del mouse. Pero nosotros Esto ya estamos está. viendo bien. ¿Pero cuál ve? No, pero a mí se me... Establecer un sistema racional de distribución de medicamentos que garantice la seguridad, la rapidez y el control de los procesos, porque ustedes piensen que en una farmacia hospitalaria tenemos que asegurarnos, no sé, que en todos los pisos, en todas las enfermerías esté el stock mínimo necesario para que
para que los pacientes tengan la medicación en tiempo y en forma, ¿no? No es fácil lograr eso. Bueno, controlar rigurosamente los estupefacientes y los psicotrópicos y cualquier otro medicamento y afines que requiera un control especial. Esto lo mismo que pasaba en la comunitaria. Desarrollar protocolos y procedimientos que puedan influir en el mejor uso y control de los medicamentos y productos sanitarios. Uno en la farmacia hospitalaria vive como mucho más de cerca los medicamentos, mucho más que en una comunitaria. Entonces acá sí el rol de químico farmacéutico ayuda a contribuir a sacar estadísticas, a ver el uso racional, a hacer farmacovigilancia, bueno, un montón de cosas porque uno está día a día conviviendo con los pacientes y con el uso de los medicamentos. Y bueno, otra función es participar en los programas de aseguramiento de calidad asistencial de la institución. Con respecto a las funciones clínicas, está dispensar y controlar los medicamentos prescritos a los pacientes por los médicos de la institución que estén habilitados para ello, preparar fórmulas magistrales o preparados oficinales de acuerdo con las buenas prácticas, desarrollar programas de farmacocinética y de farmacovigilancia, realizar la vigilancia y la intercambiabilidad de especialidades farmacéuticas con el mismo principio activo y estrecho margen terapéutico, desarrollar programas de investigación y participar en los ensayos clínicos de nuevos medicamentos, correspondiéndole la custodia y dispensación de los productos que estén en fase de investigación clínica. Esto está bueno y hay que saber que no es el médico. Si un médico está participando con sus pacientes de un estudio clínico, es el servicio de farmacia el responsable de tener en custodia ese medicamento, no el médico, como a veces se cree. Y bueno, controlar las unidades que utilicen flujo laminar, autoclaves, o sea, equipamiento complejo que tenga cierto vínculo obviamente con los medicamentos o con la esterilidad, o bueno, también es una función que debe cumplir el servicio de farmacia. Y hay también funciones docentes, realizar actividades educativas dirigidas al personal sanitario en la institución, al personal de farmacia y, por qué no, a los pacientes. Y de hecho ahora estamos viendo, con lo de la pandemia, hay instituciones que sacan comunicados o que explican cómo funcionan las vacunas, por qué no hay que tener miedo, bueno, no sé, un montón de información dirigida al público en general para educar. Casi siempre o siempre en el uso racional de los medicamentos, pero en casos como la pandemia, bueno, en cosas extra, en cómo funcionan los medicamentos o por qué hay que seguir un tratamiento, bueno. Con respecto a los recursos humanos, acá también este decreto ya es un poco más moderno, porque es del año 2003, entonces ya venía con un perfil de un organigrama mínimo que deben tener los servicios de farmacia. Igual hablando con colegas de la Asociación de Química y Farmacia, se están trabajando para proponer una nueva redacción de este decreto porque entienden que mismo este organigrama está obsoleto, que no se cumple en todas las instituciones y que en realidad debería estar más detallado. Pero bueno, hasta tanto no salga ese nuevo decreto, que por ahora ni miras, porque el Poder Ejecutivo no se enteró, por ahora es un proyecto interno de ACFU. Los recursos humanos mínimos que tiene que tener un servicio de farmacia es una jefatura del servicio de farmacia y de cada una de las unidades, esas que vimos, y todo eso tiene que estar bajo responsabilidad de un químico farmacéutico. En muchos casos, es tristísimo, pero es así, hay farmacias o servicios de farmacia que están bajo la dirección de una licenciada en enfermería. Bueno, ¿está mal? Sí, por supuesto. El decreto ya tiene casi 20 años y es claro que el rol de dirección tiene que ser responsabilidad de un químico farmacéutico. Bueno, la dirección técnica del servicio, obviamente, y de la farmacia y de las unidades de distribución, también es responsabilidad de un químico farmacéutico. Pero una pregunta, sí. ¿Eso no tiene que entregarlo de alguna forma, o sea, constatarlo con el Ministerio de Salud Pública, o mienten cuando lo entregan? No están habilitadas, no hacen el trámite. Ah, bien. Está. Hay todo un tema con eso.
Hay todo un tema que se venía hablando desde, bueno, la pandemia vino a cambiar todo, pero antes de la pandemia se hablaba mucho de la cantidad de farmacias hospitalarias que no están habilitadas. Entonces, como no están, no se sabe el organigrama, por ejemplo, no se sabe quién está a cargo de qué. Claro. Pero como siempre, el día que el Ministerio fiscalice, bueno, se van a precisar químicos a patadas porque no, claramente hay un montón de roles que no los están cumpliendo químicos farmacéuticos. Bueno, el personal técnico tiene que ser un número suficiente de químicos para garantizar el normal desarrollo de las funciones del servicio, y después obviamente tiene que haber personal idóneo y personal administrativo que den soporte a todo el servicio. Bueno, con respecto a los cambios en la dirección técnica, los cambios en la titularidad técnica del servicio, inclusive si hay suplencias, también las debemos comunicar al Ministerio. La institución tiene 5 días hábiles para la provisión del cargo y su comunicación. ¿Se acuerdan que la comunitaria eran 72 horas? Acá son 5 días para la provisión del cargo y para comunicarlo. Y el escrito deberá contar con la firma del químico farmacéutico designado y el director técnico de la institución. Vean, y acá no quiero que se mareen. Por un lado vamos a tener el director técnico del servicio de farmacia hospitalaria y por otro lado vamos a tener el director técnico de la institución. Este director técnico de la institución es un médico, ¿no? Porque la institución es un hospital, es un sanatorio y obviamente esa dirección técnica la ejerce un médico. Entonces, esta frase, y vamos a ver que esto se va a repetir cuando veamos el tema de la habilitación, siempre la firma va a ser del director técnico del servicio de farmacia, que tiene que ser un químico farmacéutico, y del director técnico de la institución, que tiene que ser un médico. Entonces, bueno, hecha esta aclaración, la carta para transmitir el cambio de la dirección técnica tiene que estar firmado por el DT que asume, por el QFDT que asume, y por el director técnico de la institución, que hará constar desde qué fecha se hizo cargo de la dirección técnica del servicio el químico que asume. Y esto les hago el mismo comentario que les hice para farmacia comunitaria. Si somos nosotros los que estamos renunciando, asegurémonos de que quede bien clara desde qué fecha no somos más los directores técnicos. Porque, bueno, es para cubrirnos de responsabilidad. Entonces, yo renuncié hoy, voy a enviar una nota al ministerio diciendo que renuncié a partir del día de hoy. La institución tiene 5 días para nombrar a alguien, perfecto, que se tome los 5 días. A mí no me importa. Yo renuncié el día de hoy y comuniqué al ministerio que renuncié el día de hoy. Si transcurrido ese plazo de 5 días no se consigue un químico farmacéutico que asuma, se debe comunicar el cierre temporario hasta que se designe un nuevo director técnico o un suplente. En realidad, a ver, en la farmacia hospitalaria, las que funcionan bien, como ya tienen más de un químico farmacéutico, por lo general hay un director técnico y una especie de codirector técnico, entonces fluye más el tema de las licencias y las suplencias y qué sé yo, porque bueno, se va uno y asume el otro, es como más fácil. Pero puede pasar que haya solo uno, y bueno, si no se consigue en ese plazo, no le queda otra que cerrar. No puede estar funcionando la farmacia sin un director técnico químico farmacéutico. Bueno, con respecto a la responsabilidad, el director técnico de la farmacia o de las unidades, porque si recuerdan el organigrama teníamos el director técnico del servicio de farmacia y después hay como directores técnicos de cada una de las áreas o unidades. Entonces, todos estos directores técnicos van a tener la responsabilidad conjunta con el director técnico médico, perdón, acá estamos con el director técnico del servicio de farmacia, en cuanto al mantenimiento de la calidad original, el periodo de validez y la cobertura adecuada de las necesidades relacionadas con los medicamentos. O sea, todo lo que tenga que ver con los medicamentos es responsabilidad del director técnico del servicio de farmacia y de los directores técnicos de las diferentes unidades. Ahora, será obligación del director técnico del servicio de farmacia y del director técnico de la institución poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier irregularidad o infracción que se detecte, sean estas imputables a la institución o a terceros ajenos a la misma.
Entonces, bueno, lo mismo es siempre, si detectamos una irregularidad, algún problema, algo que sabemos que no está bien, es nuestra responsabilidad comunicarlo al ministerio, porque si no lo denunciamos o no lo comunicamos, claramente seguimos siendo responsables de esa irregularidad. Entonces, la única manera de zafar de esto es comunicarlo. Y como yo le decía el otro día, a veces comunicar esto implica renunciar o perder el trabajo, ¿no? Pero bueno, uno tiene que saber hasta qué riesgo aceptar y a partir de qué límite ya es inaceptable seguir tolerando lo que sea que esté sucediendo. Una pregunta, cuando vos denunciás una irregularidad así, en realidad vos no tenés tipo ningún tipo de resarcimiento económico ni nada por el estilo, ¿no? Porque vos estás perdiendo tu trabajo. Si renunciás, te van a pagar, ahí Andrea les puede explicar mejor que yo, si estoy a sueldo y renuncio... Depende un poco de cuál es el tipo de contrato que tenés con la farmacia. O sea, en cualquier caso, si sos un profesional liberal y facturás, nunca tenés ningún tipo de indemnización. A menos que haya un contrato que esté con un término, y en ese caso se pueden, si hay una rescisión anticipada o hay un incumplimiento contractual de parte del propietario, se puede iniciar un proceso tendiente al cobro de todos los meses que faltan para terminar con ese contrato. Pero yo digo, en el caso de que vos tipo los denunciás por una irregularidad que eso para vos hace que renuncies, por ejemplo. O sea, ahí vos los estás denunciando. Si vos los estás denunciando. Pero aparte de la denuncia, nada más. Si vos sos empleado, te van a despedir, y si te despiden, te van a pagar el despido. Pero si sos profesional y facturás, no te corresponde despido. Por lo tanto, te van a rescindir el contrato y ahí hay que estudiar el contrato que tengas. Que a veces la gente firma un contrato y a veces no lo firma. Entonces, si no lo firma, bueno, probablemente termine el contrato y no recibís nada. Igual, muchachos, yo siempre les digo en la clase de responsabilidad que cuando el juez los va a juzgar a ustedes, el juez sea la Comisión de Salud Pública o sea el juez de la causa que les toque, penal, civil, la que sea, el juez no les va a importar si ustedes están perdiendo el trabajo o no. No sé si me entienden. Ustedes son profesionales, como tal tienen que comportarse, y el juez lo que va a ver es si ustedes cumplieron con lo que se esperaba que cumpliera un profesional. Si no lo hicieron, los va a juzgar por esa conducta y no le va a importar si ustedes tienen una familia que mantener. No se trata de eso. O sea, elegimos... No, sí, o sea, yo lo que me refiero es que en realidad vos en ambos casos, si renunciás o si lo denunciás, estás haciendo las cosas bien como profesional, pero en ambos casos siempre te perjudicás vos. Ah, sí, claro, sí, por supuesto. Sí. Yo te lo digo a mi sobrina siempre, bienvenida al mundo adulto, bueno, en este caso, bienvenido al mundo profesional. Sí, así trabajamos los profesionales todos, ¿no? No solamente el químico. Yo como abogada tengo casos de gente que de repente en algún momento entiendo que no la puedo representar más y bueno, tengo que renunciar al patrocinio y probablemente no cobre. Probablemente no, seguro, no cobro. Sí, es parte de la forma que uno trabaja, ¿no? El tipo contractual que tiene, no somos empleados. Distinto cuando sos empleado, ¿no? Cuando sos empleado sí tenés la posibilidad de cobrar algún tipo de indemnización. Seguí, Pati, porque... Dale. Claro. Bueno, con respecto al registro de autorización del funcionamiento, va a ser una petición administrativa, como vimos el otro día. Se realiza por escrito ante el ministerio indicando el nombre de él o los propietarios o la razón social de la sociedad que sea titular del servicio, dónde está ubicado el establecimiento, el nombre del director técnico y el número de habilitación de su título, que de un tiempo a esta parte el número de habilitación es nuestro número de cédula. Ya les aviso por las dudas, si algún día se enloquecen buscando cuál es el número, es el número de cédula. Y la nota deberá estar firmada por el propietario o representante legal de la institución, el director técnico de la institución y el QF, director técnico del servicio de farmacia hospitalaria. Bueno, ¿qué documentación se requiere? El certificado de habilitación expedido por Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública, la copia del plano local con su distribución en los diferentes sectores con firma del arquitecto,
la habilitación del Ministerio de Salud Pública de la institución, acreditar la firma propietaria del hospital o de la institución adjuntando, si fuese sociedad, los testimonios notariales de los estatutos o del contrato social, la organización general del servicio de farmacia indicando la situación dentro del organigrama del hospital o de la institución y mostrando, ¿no?, que en realidad va a funcionar como una parte de ese organigrama, la nómina del personal técnico químico farmacéutico, el número de habilitación, el domicilio, el teléfono, la nómina de los idóneos con los mismos datos y acreditando la idoneidad. Y bueno, con respecto a la autorización del funcionamiento, transcurridos 30 días de recibida la solicitud de autorización sin que exista un pronunciamiento de la autoridad competente, se considera que el establecimiento tiene la autorización provisoria. Y transcurridos 180 días de recibida esta solicitud de autorización sin que exista un pronunciamiento de la autoridad competente, se otorga la autorización definitiva. ¿Y qué validez tiene esta autorización? 5 años. O sea, cada 5 años tenemos que volver a repetir todo el trámite y volver a solicitar la renovación de la autorización de funcionamiento. Pero entonces vean estos dos plazos porque es interesante, ¿no? A los 30 días, si el ministerio no me dijo nada, ya me puedo considerar con una autorización provisoria. Y a los 180 días, también sin que haya pronunciamiento de la autoridad, es la definitiva. Y acá, que hoy chequeé que esto funcionaba, vamos a ver el... Estaba por acá. No lo están viendo, ¿no? ¿O puse compartir pantalla? Sí, estamos viendo la página web. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces vean que esto también es una petición que se hace, por formulario. Aquí se identifica el servicio de salud, el departamento, si es una institución pública o privada, el nombre y profesión del director técnico del servicio de salud. Bueno, ¿qué áreas va a tener? Entonces es como una checklist, se va marcando si sí va a tener depósito, proveeduría o no, si va a tener un sistema de transporte interno o externo, si va a dispensar solo ambulatorios o también para internados, si va a estar el área de farmacia clínica, la unidad de radiofarmacia, reconstitución de citostáticos, botiquines, que ahora vamos a ver sobre ese tema, si va a haber el servicio de información de medicamentos. Vean que son todos los ítems que acabamos de ver en el decreto. Comisión de evaluación de compras con la intervención de químicos farmacéuticos, si tiene un VADEMECUM acorde al formulario terapéutico nacional, si es actualizado, si va a estar abierta 24 horas. Bueno, con respecto a los recursos humanos, si están todos registrados ante el ministerio, si se cubre todo el horario, si tienen uniforme, si hay guardia de QF las 24 horas. Bueno, las condiciones de la planta física, los procedimientos y sistemas de control generales que hay para contingencia ante falta de electricidad, la limpieza, el almacenamiento y control de stock, cómo se controlan los vencimientos, gestión de canjes y devoluciones, la dispensación, si son productos de frío, si cuenta con los libros de psicofármacos y estupefacientes, si se realizan los balances, el archivo de recetas por lo menos 2 años. Una pregunta. Sí. ¿El QF 24 horas tiene que ser uno diferente al director técnico? Sí, claro, sí. O sea, el director técnico podrá cubrir un horario que aparte en la salud son 6 horas, más de eso no vas a estar. Y el resto, si querés que haya un QF, va a ser, pero no va a ser el director técnico. Ahí va, gracias. Bueno, gestión de áreas
clínicas, también las diferentes unidades, cómo realizan los fraccionamientos, cómo se gestionan los botiquines, los preparados magistrales. Bueno, vean que es como un checklist con todos los puntos y requisitos que tiene el decreto. Y vean que esto tiene valor de declaración jurada, o sea que uno no puede mentir porque está declarando y dando fe de que esto que está poniendo acá es real. Bueno, con respecto a las modificaciones, traslados y cierres temporarios, cada modificación que se le haga al plano local o a la modalidad de prestación de servicios requiere una nueva autorización de la autoridad. Si es un traslado o mudanza, también se considera una nueva apertura, por lo tanto hay que hacer todo el trámite de nuevo. Y los cierres temporarios deben ser autorizados por el Departamento de Medicamentos. En caso que el cierre supere los 120 días, se considerará una nueva apertura. Esto es exactamente igual que para farmacia comunitaria. Bueno, con respecto a la localización e instalación, el servicio de farmacia formará un conjunto o unidad funcional. Y cuando la estructura y la institución lo haga necesario, se autorizarán dependencias descentralizadas. Por ejemplo, tener mini farmacias en las filiales de la mutualista en los diferentes departamentos, o en las policlínicas que puede tener en los diferentes barrios o departamentos. Bueno, deberá contar con una superficie adecuada en relación al volumen de actividad, la tipología del hospital y la frecuencia de los pedidos. Los depósitos y unidades de distribución podrán ubicarse separados de este conjunto con acceso directo al muelle de descarga de suministros e independientemente del resto de los accesos al servicio, y debe tener una fácil comunicación con la zona de dispensación, o sea, el lugar donde llega la mercadería no puede estar en una parte y la farmacia 4 pisos para arriba. Tiene que ser estar comunicados fácilmente, digamos. Bueno, las estanterías y repisas que aislarán a los medicamentos y materiales de contacto directo con el suelo y las paredes, o sea, deben aislar y deben tener una disposición que permita una adecuada circulación de aire. Y se deben delimitar las siguientes áreas. Va a haber un área para recepción de suministros y el control de los mismos. Entonces van a estar como en cuarentena porque los estamos revisando. Va a haber un área de productos especiales como los estupefacientes, los psicofármacos, los termolábiles, que son los que requieren heladera, los inflamables, los gases medicinales, radiofármacos, citostáticos, dispositivos terapéuticos, soluciones masivas y otros. Dependiendo de los que manejemos, bueno, será si subdividimos esas áreas, pero bueno, tiene que haber un área para especiales. Y estos depósitos deberán contar con cámara de frío si el volumen de termolábiles lo requieren, si no, nos manejamos con una heladera, pero bueno, tenemos que tener un dispositivo que genere frío para poder mantenerlos. Y después tiene que haber una zona de medicamentos para canje o destrucción, que por supuesto tiene que estar segregada de las áreas A y B para que no ocurran mezclas y no induzca error. Bueno, con respecto a la dispensación, que al final la estamos nombrando hace como 4 clases y recién ahora vemos la definición, es el acto farmacéutico por el cual se hace llegar el medicamento al paciente. Esto incluye el análisis de la orden médica, o sea, la receta, la preparación de la dosis que debe administrarse, en caso que haya que hacer el preparado, si no será la selección de la especialidad farmacéutica indicada, y la detección de problemas relacionados con medicamentos y la información de los mismos. Vamos a tener dispensación a pacientes internados, ya sea en la institución o en domicilio, dispensación ambulatoria, y también van a estar los botiquines de enfermería, de urgencia, de emergencia y los botiquines médicos, o sea, los que cargan los médicos en su maletín. Y toda la documentación generada en cada prescripción debe ser archivada, igual que las operaciones que no implican prescripción.
Por ejemplo, la preparación de una solución sanitizante, que obviamente no requiere prescripción, pero como es responsabilidad del servicio de farmacia, vamos a tener que dejar registro de quién lo preparó, cuándo, cómo lo hizo, y no sé, la validez de ese producto. O sea, todo tiene que quedar debidamente registrado. Y si son recetas, bueno, lo mismo. Vamos a tener que almacenar todas las recetas de todos los productos que se dispensaron. Con respecto a la dispensación hospitalaria, se realizan las actividades de recepción de las prescripciones, o sea, recibir las recetas, recepción de contenedores de las especialidades farmacéuticas, cuando llegan los medicamentos, la mercadería, la preparación, el control administrativo y farmacoterapéutico de las prescripciones, el depósito de los contenedores y carros con los cuales se distribuyen en toda la institución los medicamentos, el stock de las dosis unitarias y el fraccionamiento y envasado, porque en la farmacia hospitalaria sí se permite fraccionar, porque por un tema de los volúmenes que manejan, los laboratorios, si bien digo, tienen presentaciones que a veces uno ve que dice uso mutual, entonces en vez de venir por 50 comprimidos viene por 500, no sé. Y es la propia farmacia la que hace el fraccionamiento del envasado. Por supuesto, siguiendo las buenas prácticas, por supuesto, siguiendo, poniéndole lote de vencimiento y haciéndolo todo trazable, pero en la hospitalaria sí se puede fraccionar y por lo tanto envasar para consumo individual, digamos, de cada uno de los pacientes. Para la dispensación ambulatoria, las actividades que se van a realizar es dispensar las prescripciones, registrarlas en los libros que corresponda o en el sistema informático. Atención de la consulta de los pacientes garantizando la privacidad, o sea, podemos darle un consejo, hacer atención farmacéutica con los pacientes en caso que ellos lo requieran, y también realizar actividades de educación, que puede ser un póster, un afiche, una charla, pero bueno, tratando de educar a los pacientes en el uso racional de los medicamentos. Y las áreas de dispensación intrahospitalaria y ambulatoria deberán contar con un sistema de archivo de la documentación clínica que se genera en la dispensación, las prescripciones, las peticiones de medicamentos fuera de vademecum y las devoluciones de medicamentos. Todo eso debe quedar archivado. Y yo les agregaría acá que no está, pero también sucede cuando de la casa matriz se deriva medicación a las diferentes policlínicas distribuidas en todo el país, también esos remitos internos, como yo les contaba el otro día, que había entre la droguería interna, digamos, y las diferentes sucursales, acá es lo mismo. Van a haber remitos internos entre la casa central, que es la que recepciona toda la medicación, y las diferentes policlínicas o filiales, que les va a llegar obviamente una parte de toda esa cantidad que se compró. Entonces así queda claramente trazable el lote, el vencimiento, el producto y la cantidad que fue a cada lado. Bueno, con respecto a los botiquines, el servicio de farmacia precisará de espacio físico y mobiliario para mantener pequeños stocks de medicamentos en cada una de las unidades de enfermería, que por piso puede haber varias. Entonces, en cada una de esas unidades va a haber un stock mínimo por si sucede algo para que enseguida se le pueda administrar el medicamento al paciente. Estos botiquines forman parte del servicio de farmacia y estarán bajo supervisión conjunta del químico farmacéutico encargado y de la licenciada en enfermería supervisora de esa unidad de enfermería. Entonces, acá vean que la responsabilidad es conjunta y solidaria entre el director técnico del área y la licenciada en enfermería que supervise ese sector. Y se deben cumplir con las normas generales de almacenamiento de medicamentos, los controles de psicotrópicos de acuerdo a normas legales vigentes y los controles de entrada y salida de toda la medicación y los materiales. Y esto es re importante y hasta llegamos a tener una consulta de una ex alumna con respecto a qué hacer con esto, porque ella trabajaba en un servicio de farmacia y le decían, los botiquines no importa porque es el médico, porque lo lleva, porque lo trae, porque yo no te puedo hacer receta porque si tengo que administrar rápido tramadol a una persona, no tengo tiempo de andar haciendo la receta. Bueno,
un montón de vueltas y de complicaciones. Esto, por suerte, vino a quedar en una ordenanza que no tiene tanto tiempo, y se aclararon un poco las cosas. El botiquín forma parte del servicio de farmacia, por lo tanto, los directores técnicos somos responsables y por lo tanto vamos a tener que tener procedimientos que deberán cumplir todos quienes integren la institución para que los medicamentos que estén formando parte de estos botiquines estén en el periodo de validez, estén en las condiciones de temperatura y humedad que requieran, y si son medicamentos controlados, que tengan la receta verde, celeste, naranja o amarilla que corresponda, y que se lleven todos los controles que se requiere. Con respecto a las normas de funcionamiento, la disponibilidad de los medicamentos en un hospital obviamente deben estar aseguradas las 24 horas todos los días, estableciendo los mecanismos necesarios a tales efectos. Si el mecanismo es que tiene que haber un químico las 24 horas, bueno, se contratará personal suficiente para que se cubran todos los turnos, pero sí o sí se debe asegurar la disponibilidad a las 24 horas. Toda petición de medicamento tendrá que ir avalada por la correspondiente prescripción o indicación médica documentada. Como les decíamos el otro día, el médico no tenía el recetario verde, hizo doble receta blanca para prescribir un controlado, perfecto. Como es un médico en la institución, nosotros sabemos quién es. Después de que llega esa doble receta blanca a nuestras manos, llamamos a la enfermera o llamamos al médico y le pedimos que por favor nos entregue una receta verde con la prescripción de ese producto para ese paciente. Cuando sea necesario el fraccionamiento de envases originales, las fracciones deberán salir correctamente envasadas y rotuladas. Bueno, ya se los comenté, sale con lote, vencimiento y cédula y nombre del paciente, cosa que sea bien unívoco a quién va dirigido. Habrá una especial vigilancia y control sobre aquellos medicamentos que se hallen almacenados en las unidades de enfermería, de urgencia o similares. El químico farmacéutico responsable establecerá por escrito las instrucciones necesarias para la conservación, accesibilidad, disponibilidad y reposición de tales medicamentos. Bueno, con respecto a las infracciones, aquí también las hay. Tenemos las infracciones graves, que es la tenencia de especialidades farmacéuticas y dispositivos terapéuticos que no estén autorizados por el Ministerio, la dispensación de medicamentos vencidos o adulterados, y la dispensación errónea de medicamentos que causen enfermedad grave o muerte. Las sanciones es la incautación de artículos en infracción, la suspensión de actividad, la clausura definitiva y la multa. Y yo no sé si se acuerdan, igual capaz que lo retomamos cuando veamos responsabilidad, pero bueno, ahora me acordé del tema porque viene al caso de esto. No sé si se acuerdan hace unos años lo de los famosos enfermeros asesinos, que fallecían personas que estaban en estado terminal, pero bueno, no se sabía cuándo iban a fallecer y empezaron a fallecer y se determinó que se les administraba morfina en grandes cantidades y con eso se aceleraba el proceso. Bueno, sepan que de las primeras personas que cayeron, y de hecho a esta altura del partido la única que fue sancionada fue la directora técnica del servicio de farmacia, porque bueno, se comprobó o se vio que no había un control o no avisó a tiempo que estaban faltando esas cantidades de morfina y que no cerraban los números, digamos, no cerraba lo prescripto con las cantidades que faltaban o que salían. Y bueno, las primeras cabezas en rodar fue la de la colega. Entonces, es mucho más complejo, obviamente, ser director técnico de una farmacia hospitalaria que de una comunitaria, porque estamos hablando acá de que es muchísima más gente la que tenemos que supervisar y muchísimos más problemas los que pueden suceder, porque están los médicos, están los pacientes, están los colaboradores, bueno, pero bueno, sepan que pasa, no hace tantos años que pasó, y miento, también con la dispensación errónea que hubo de, ¿cómo se llama este producto? Ayúdenme, Carla o Andrea, el hierro fue.
¿Vos decís Vitamina D. lo del hospital Vitamina D. San Juan? Lo del hospital Sí. San Juan. Y Sí, también la cabeza de la colega fue la que voló. sí. A mí me impresiona cuando decís la cabeza voló. Y sí, porque es prácticamente literal. Sí. Sí, es así. Entonces es una responsabilidad muy, muy, muy grande. Y bueno, nada. Las infracciones no graves, las sanciones son, bueno, en la primera infracción, representante de la institución y el director técnico del servicio de farmacia son intimados a concurrir al ministerio, a tomar conocimiento del actuado y corregir las infracciones que hayan sido comprobadas, o hacer sus descargos y decir, no, en realidad viste mal, esto no es así, yo acá tengo como demostrarte que eso no sucedió así. Bueno, la reincidencia es una multa. Y las infracciones siguientes pueden ser desde la multa hasta el cierre definitivo de acuerdo a la gravedad y al grado de reincidencia. Y esta es una ordenanza del año 2017 que, no sé, es como media... Se las ponemos porque está vigente. A mí me deja más dudas que certezas, pero bueno, vamos a leerla y comentamos un poco. Las clínicas o centros de atención médica, los servicios de emergencia médica con unidades móviles terrestres, los servicios de traslado especializados y todo otro establecimiento donde se realicen una o más técnicas de diagnóstico y o de tratamiento, solo podrán administrar las dosis necesarias de medicamentos para tratamientos vinculados al acto médico que lo demande. Para estos fines dispondrán de un stock de medicamentos abastecido por una farmacia habilitada y acorde a las prestaciones que brinda. Pero entonces, no sé, a ver si alguien tiene alguna reflexión con lo que dice acá. No escuché que preguntaste, perdón. No, a ver qué reflexión tenías de leer esto, que si no hay algo que les rechine, si les parece que está bien. Yo capaz veo que es ambiguo porque dice dispondrán de un stock abastecido por una farmacia habilitada y acorde a las prestaciones que brinda. Eso no están estableciendo qué cantidad de stock, puede ser mucho, puede ser poco, puede ser de cualquier tipo de medicamento, Bueno, bien, controlado, ¿no? exacto. Mi reflexión viene por ese lado. Aparte, obtengo los medicamentos de una farmacia habilitada, perfecto. Y después, ¿quién asegura la calidad y de esos productos y que están con las condiciones adecuadas? Porque no nombran al químico para nada. Es más, vos lo lees así y pueden vivir perfectamente sin un químico. Entonces, bueno, no sé, es lo que está vigente y bueno, si sos una clínica, un centro de atención médica o un servicio de emergencia, podés comprar en una farmacia habilitada comunitaria. A ver, lo deja abierto a que si querés tener tu farmacia hospitalaria, yo entiendo que podrías, las unidades de emergencia móvil, por ejemplo. Pero si no, podrías comprar en Farmashop, en San Roque, llevarte ese stock y como decís vos, si son controlados, bueno, el químico de la farmacia lo pasó al libro y tenía la receta y qué sé yo, pero después lo que pase ahí adentro de la clínica se pierde absolutamente la trazabilidad. No se sabe quién se va a hacer responsable, nada. Entonces, bueno, si vino a solucionar un vacío, porque es cierto que existía un vacío con esto, pero la verdad que lo resolvió de una forma que no se comprende a la luz de toda la reglamentación de farmacias que estuvimos viendo. Los stocks de medicamentos y afines necesarios podrán ser manejados en alguna de las siguientes tres modalidades. Los servicios de farmacia interna, según la definición del decreto, que dispensan medicamentos y afines en el momento de la atención y que no realizan entregas para uso ambulatorio. Servicios con vinculación directa a una farmacia de segunda categoría habilitada, en cuyo caso los medicamentos y afines serán provistos por la misma, eso está perfecto.
y los botiquines específicos cuando el volumen y o la variedad de medicamentos y afines que se requieran no posee la escala para instalar una farmacia interna. La adquisición de medicamentos deberá realizarse a través de las farmacias en forma directa o con convenios, debiendo los centros contar con las facturas. Pero yo me pregunto, ¿no habíamos visto que no podía haber convenios entre clínicas y farmacias comunitarias? Y después vinieron y sacaron esto. Es como contradictorio desde todo punto de vista. Pero bueno, ahí está vigente, hasta donde yo sé no la derogaron. Entonces para las clínicas cumplen con esto y están bien, están perfectos, están con lo que dice la ley. Sí, yo había consultado precisamente cuál era la ratio legis de esto, y lo que me habían dicho era que preferían que las clínicas tuvieran un contacto con alguna farmacia que tuviera químico farmacéutico, y que tuviera ordenada la medicación, y no que tuvieran stock de medicamentos propios que capaz no tenían salida o que no tenían buen control. O sea, en vez de solicitarles que tengan una dirección técnica de un químico, una supervisión, decidieron, políticamente les pareció mejor asociarlos a una farmacia. Pero sí, esta ordenanza es completamente ilegal, ¿no? Y choca con el decreto de comunitaria. Pero claro. De todas maneras, o sea, la ley está por arriba de la ordenanza, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, la ordenanza es lo más abajo que hay. Pero sigue estando así ahí, y como nadie, si nadie solicita su derogación, se sigue aplicando. Se seguirá aplicando, sí. Sí, hasta que alguien solicite la derogación. Por eso nosotros se los tenemos que mostrar, y también les tenemos que mostrar las contradicciones. Capaz que en algún momento a ustedes les sirve ir por la ordenanza y la usan, y en otros casos pueden no servirle y precisamente solicitar la derogación o la no aplicación de la ordenanza a un caso concreto, precisamente porque es ilegal. Pero bueno, yo pregunté específicamente porque la verdad que me sorprendía. La gente que está en el ministerio tiene claro lo que es el orden jurídico, tiene claro que las cosas son ilegales. O sea, yo me sorprendía que hubiera tal nivel de contradicción. Y bueno, lo que me contestaron fue eso que les digo, que las clínicas no tenían una buena supervisión, que no iban a contratar un químico farmacéutico, que no iban a tener un servicio de farmacia hospitalaria, que es lo que correspondería en ese caso, y que por lo tanto encontraron esta forma como para asegurarse que, bueno, que exista un control y que la clínica tenga un suministro de medicamentos que por lo menos sea supervisado por un QF. Bueno, yo no dije nada, ¿no? Porque en definitiva a mí nadie me preguntó. Yo estaba preguntando por qué había salido esta ordenanza con este contenido. Y la respuesta fue esa. Pero si cae el ministerio, te hace aplicar la ley, ¿no? O sea... Lo que pasa es que esto lo sancionó el propio Ministerio de Salud Pública. Las ordenanzas son del Ministerio de Salud Pública. Son del Ministerio, claro. Ah, claro. Sí. ¿Ah? Por eso es que es tan increíble. O sea, el propio ministerio está yendo contra la propia legislación, pero bueno, nosotros se los marcamos para que ustedes sean críticos, porque en definitiva, uno cuando está asesorando como profesional a un cliente, ¿verdad? Una farmacia, una clínica o lo que fuera, digo, uno tiene que ser crítico de la legislación, saber lo que existe, saber lo que se aplica, y bueno, y tener claro también cuándo tengo derecho y cuándo no tengo derecho. Porque esto, de la misma manera que está vigente hoy, mañana lo derogan. Y lo derogan, y está bien que lo deroguen. Por eso me parece importante que lo tengan presente y que sepan que hay cosas que de repente se aplican y que están mal. Sí, es verdad. Y nosotros como docentes se los tenemos que mostrar. Porque, bueno, no les sorprenda el día que alguien derogue esta ordenanza. Por ahora sigue vigente. Sí. Bueno, entonces termina diciendo que es responsabilidad de dirección técnica del prestador, pero en realidad
Bueno, hay que ver, capaz que dirección técnica del prestador es el director técnico de la clínica médica, o sea, suena Médico, como... claro. No, pero quiero decir, esto suena como que fuera tremenda institución, estamos hablando de un consultorio eh, que es un médico y la enfermera, o sea, pero bueno, sería responsabilidad de ese médico la recepción, el almacenamiento, la dispensación, la reposición de stocks, el control de stock y vencimiento, la destrucción de los productos y la limpieza de las áreas, o sea, lo que hacemos los QF, teniendo la facultad para designar QFs de apoyo para los casos B y C, que vamos a ver cuáles eran, para los botiquines específicos o los servicios con vinculación directa de una farmacia. O sea, si quieren de onda, pueden designar un químico farmacéutico, pero estos QFs no van a tener un rol de director técnico y no son mandatorios tenerlos. Por lo tanto, no sé, yo no conozco a nadie que trabaje en algo de esto. Como que directamente no, ¿para qué? Y esta es una resolución de ACFU, que este link sí no lo chequeé si funcionaba. No me está dejando entrar. Bueno, que era, después búsquenlo si quieren. Era bastante crítica la Asociación de Química y Farmacia con respecto a esta ordenanza, pues justamente planteaba esto que le estábamos diciendo, que se atribuían roles que son del químico farmacéutico, se lo designaba a médicos o a quién sabe quién, y que se perdía el control y se perdía la trazabilidad de esos productos después de que uno los entrega, de que la farmacia los entregaba a la clínica, después ya se perdía la trazabilidad, o sea, no se sabía en qué condiciones llegaba el paciente, que es el fin último, digamos. Pero bueno, no me está dejando entrar. Estoy viendo a ver si entro, te aviso. Dale. Igual es la última esta. No me deja. Bueno, no sé, quedan 6 minutos por ser viernes, me parece que no vamos a ver procedimiento administrativo. No sé si les quedó alguna duda, ahora sí que vimos todo farmacia, no vamos a volver sobre este tema.